jóvenes, adultos hoy, que tienen un pasado parecido, pero tal vez no lo han sabido manejar. No lo han Exactamente. sabido manejar y entonces han traído problemas a su familia. Bienvenidos a todos y a todas, amigos y hermanos. De este lado, su hermana y amiga Margarita García, dándoles la formal bienvenida a su espacio Zona Sobrenatural, por aquí por Excelencia Cristiana. Hoy un pastor amigo. Nos conocimos en circunstancias un poco difíciles, pero su ritmo de vida, su testimonio impactó nuestra vida y por eso hemos querido traerlo a compartir un rato con todos nosotros. Le damos la formal bienvenida al pastor Freddy González. Sí, Bienvenido, pastor. sí, gracias, Mi gracias. pastor, mi Sí, amigo, así es. mi consejero. Sí, Dios bendiga a cada uno de los que están sintonizados con nosotros. Y gracias por invitarme a este precioso espacio. Que hacía días que lo había invitado, pero por una u otra razón no había podido venir, pero hoy está con nosotros. Entramos en materia inmediatamente. ¿Quién es Freddy González, su niñez? ¿De dónde proviene Freddy González? ¿Dónde se formó en un hogar funcional o disfuncional? Bueno, hablar de la vida de esta persona es un poquito complicado, porque yo vengo de una situación familiar muy extraña. Yo tengo 3 años, según lo que me dan como historia. Tengo 3 años, mi madre biológica muere, pero mi papá entonces en pleno velatorio, según me dicen mis primos que son más grandes y eso, que mi papá me agarró y me llevó. Sí, por encima de mi abuela y todas esas cosas. Entonces, mi vida transcurre hasta los 18, 19 años que ya estaba en la universidad, sin conocer esa familia, la familia materna. Usted Wow. dirá, pero así hay muchas novelas. Sí. Pero realmente eso pasó con mi vida. Yo vine a enterarme de que tenía otra familia, mi familia biológica, cuando ya estaba ya en la universidad y estaba estudiando inglés en el Dominico Americano. Y ahí me encontré con una persona que me dijo que era hermana mía, sin yo saber nada de eso. Aleluya. Entonces, eso me marcó tremendamente. Yo lloré, me asusté, porque yo decía, pero ¿cómo que mi hermana, si yo solo tengo 2 hermanos, que eran los que estaban en mi casa? Mi hermana mayor y mi hermano menor. ¿Qué pasa? Que yo entonces entro en pánico, porque digo, pero es que yo no tengo ese conocimiento que tenía otra familia. Y eso fue tremendo. Cuando yo veo gente que no sabe dónde están sus padres, que no sabe dónde está su madre, por ejemplo, yo digo, caramba, que tiene que ser triste eso. Es muy Porque yo no lo difícil. sabía, no sabía que tenía esa doble familia. Y cuando me di cuenta, sufrí mucho, porque era empezar de nuevo. Sí. Era saber que tenía una madre en ese momento que no fue la madre que me dio a luz. Porque Eh, para usted creció creyendo que esa fue su madre que lo parió. Exactamente, inclusive era tanto el cariño y el amor que ella me dio que yo no tenía confusión de nada. Es decir, Usted ni se lo imaginaba. no, porque es que, Su mamá. el amor que mi mamá me dio, eso es un amor que no tenía confusión, que no había dudas. Entonces, yo crecí protegido por ella 100%. Wow, pero Dios bendiga a esa Bueno, sierva. entonces, ¿qué te digo con esto? La vida del hombre o de la mujer de Dios, muchas veces la gente ve lo que está ahí al alcance, pero el trasfondo de tu vida es otro. Claro que sí. Y yo tuve que pasar por un proceso después de eso, un proceso tremendo. Inclusive yo estudiaba medicina y mucha gente me preguntaban, ¿por qué tú dejaste la medicina? ¿Por qué esto? Y yo, como no tengo acercamiento con ellos, yo lo dejé porque por alguna situación de joven y esas cosas. Pero la vida me fue diciendo que yo dejé mi carrera de medicina por esa situación.
En ese momento yo estaba estudiando en la universidad y estudiaba inglés también. Y yo era un estudiante no brillante, pero aplicado, ¿sí? Estaba estudiando. Pero eso me tocó el corazón tan fuerte que yo decía que no seguía estudiando. Eso produjo un shock. Un shock. Porque entonces era entrar a un periodo de adaptación de una familia que yo no sabía que la tenía. Inclusive es tan difícil a veces contar esto y más que va a ser público, que yo me siento con miedo, porque yo tengo mi familia, de parte de mi madre que me crió, que me tratan como un primo, como un sobrino, es decir, normal. Y, y ellos saben que la realidad cuál es. Pero eso me podría traer también en una forma u otra de algunos familiares, pero mira, nos está negando. No No, estoy no, es que negando. esa es su Esa es la realidad. realidad y tengo que explicarla porque hay gente que por tonterías sueltan su familia, no quieren saber de su familia. No, usted es un hombre agradecido porque en todo momento ha dicho que su madre lo trató, lo acogió tanto, su madre que lo crió, que usted nunca tuvo duda de que ella fue su madre que lo parió. Claro, inclusive él ya me decía que el negrito más lindo Ay, que Dios ella mío. había conocido era yo. Y por eso yo Wow. crecí con mucho flow Ay, y ay, ay, muchas ay. cosas. Todavía me dice mucha gente, pero usted es un viejito, pero siempre anda como... Digo, porque mi mamá, la que me crió, me enseñó eso. Inclusive yo no podía salir Ella sin trabajó planchar. su autoestima. No podía salir sin planchar, no podía salir feo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ella decía que yo era el negrito más lindo del mundo. Wow. Entonces, cuando uno ve cosas como esta, dice, pero ¿y por qué no valorar la familia? Por eso yo, a cada persona que conozco, yo quiero que sea mi familia, porque como cristiano, yo debo procurar que el amigo sea mi hermano Así y es. querer a ese hermano, a ese amigo, como si fuera mi sangre. ¿Por qué? Porque yo pasé esa situación. Inclusive cuando íbamos al campo, me recuerdo que algunos contemporáneos de ella le decían, ¿y ese muchachito? O sea, yo, adolescente, ¿y ese muchachito de quién es? Y ella decía, ese, pero ese hijo mío que yo lo tuve, qué sé yo qué. Y habían unos pleitos entre ellos, pero entre adultos. Y decía, pero ¿cuándo tú tuviste a ese muchacho? Y yo oía los pleitos, pero no me preocupaba, porque yo soy pleito de adultos. Ahora es que Sí, los niños se meten mucho en las cosas de de los los adultos. adultos. Pero antes el adolescente, el niño, podía oír lo que sea Y tenía que estar y bien a a distancia. distancia. Y si le preguntaban, ¿tú viste lo que yo le dije? Y si tú decías que sí, Ay, mi madre. tiene problemas. Una Entonces, pecosa en buen entonces dominicano. uno procuraba hacerse el loco, como dice la gente, hacerse el loco y yo no entiendo nada de eso lo que está pasando. Exacto, yo no. Pero después cuando yo me reencuentro con mi familia materna, la madre que me dio a luz, entonces que estoy tejiendo y la gente dice que uno no tiene como una cinta. El ser humano tiene una cinta. Digo cinta porque es mi tiempo, Como la le decimos, un cinta. cassette. Ahora sería Un, un microchip un cassette, o sí. una cuestión. Pero para la edad que yo tengo hablo de una cinta. El ser humano tiene una cinta donde está programado, está todo lo que ha pasado en su vida. Entonces Así es. yo fui recreando todas esas incidencias, que esos pleitos que hacía ella, de que no, que ese es mi hijo, que ese es más chiquito, que ese yo qué, y todas esas cosas. Después yo voy sacando conclusiones, digo, ay, que ella me defendía, Wow. porque ella no quería que yo supiera que ella no era la Su madre. madre biológica. Entonces, todas esas cosas fueron haciendo como una transformación en mi vida y llegué a hacer cosas que era por eso, ¿sí? Por cómo me sentía, por esa doble vida, esa doble descendencia. Y entonces, pero después tuve que poner los pies sobre la tierra y mi madre que me crió muere, entonces ya yo me siento prácticamente desprotegido, estando un hombre. Bueno, ¿a qué edad entonces usted pierde a su madre que lo cría? Ya me había casado, Ok. pero yo siempre fui ese niño mimado
de mi mamá. Entonces, cuando llega ese momento, entonces yo digo, pero me falta algo. Mi madre se muere y yo sé que la madre biológica también se muere. Yo digo, caramba, Uno se siente triste. soy una persona que he perdido dos madres. Dos madres, así es. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Y cuando te ves con una familia que tal vez no te da el cariño que tú necesitas para seguir avanzando, entonces tú dices, pero yo tengo que ver qué pasa. Entonces cuando mis hermanas, que son hermanas biológicas, hacen contacto conmigo nuevamente, pues yo me negaba al principio, porque me sentía como que no es verdad. No es fácil. Inclusive yo digo que la psicología tiene mucho que dar, Sí, tiene mucho que dar, pero yo digo que por encima de la psicología está el amor de Dios. amén. Porque Amén. no tuve que ir a psicólogo, no tuvieron que llevarme a psiquiatra, pero sí tenía un problema tenía que ser tratado por un psicólogo. Pero el amor de Dios me alcanzó. Aleluya. Entonces, en esos momentos cuando muere mi madre, que me crió, entonces yo estoy recién convertido. Wow, pero mire la Recién cosa del Señor. convertido. Permitió Dios que usted llegara a sus pies antes de Que no me había bautizado todavía. Estamos hablando de 6 meses. Antes había que hacer que un tenía el año y primer algo para... amor, tenía el primer amor, o sea, ese anhelo, ese primer amor que siempre Exactamente. uno Entonces, tiene. cuando me encuentro con esta situación, ¿qué voy a hacer? Entonces es que me reencuentro con una de mis hermanas maternas y lloró conmigo y me dijo, mi hermano, nosotros no te buscábamos por esto y por lo otro, porque había una situación y yo quiero que tú comprendas. Digo, no, yo comprendo todo, pero yo necesito mi familia. Necesito mi familia. Y ahí empezamos a trabajar esa parte, pero ya es el Señor que está trabajando en mi vida. Gracias a Dios no tuve que buscar psicólogos, pero sí pasé momentos amargos. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente de mi familia no lo sabe. Porque yo nunca he cambiado con ninguna de la familia, con ninguna de las dos familias. Porque el Señor cuando yo vine a sus pies, me llenó de amor. Aleluya. Entonces, de eso se trata. De que nosotros tenemos que expresar ese amor que Dios nos da. Y expresarlo cuando tenemos tiempo de Cuando hacerlo. tenemos tiempo. A veces cuando se muere la persona, se buscan un data show y se hacen cuantas cosas, se muestran las fotos y las mejores fotos. Pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar el amor por los demás. Y decir cuantas veces sea necesario, te amo, tú eres importante para mí. Son palabras que aunque no lo creamos, marcan a las personas que las reciben. Y entonces hay que ver cuánta necesidad de amor tiene este mundo. Sí, Señor. Este mundo tiene mucha necesidad de amor. Por eso vemos cuántas tragedias, cuántas situaciones se dan por esa falta de amor. No nos amamos a nosotros mismos y mucho menos amamos a los demás. Entonces, esa falta de amor está llevando a que el mundo se ponga intransitable, a que el mundo se ponga de una manera que nadie quiere compartir con el otro. Inclusive en actividades que se supone que son de alegría, que son para divertirse, siempre terminan con problemas de muerte y de pleitos. ¿Por qué? Porque el amor se está perdiendo en el corazón de la gente. Entonces, nosotros como cristianos, a mí que me pasó esto, y yo sé que hay mucha gente que ha pasado por esto. Hay muchos niños, jóvenes, adultos hoy, que tienen un pasado parecido, pero tal vez no lo han sabido manejar. Exactamente. No lo han sabido manejar y entonces han traído problemas a su familia. Pero cuando nosotros dependemos del amor de Dios, las cosas son diferentes. Así es. Pero vuelvo y repito, el yo dejar mi carrera de medicina
después de yo analizar tantas cosas y decían la gente, pero ¿por qué la dejaste? Y todo eso, pero yo no me sentía con la autoridad de decir por qué lo había dejado. Pero después saqué conclusión y digo, pero es que ya yo tenía una vida como desplomada. Es decir, a mí se me desplomó la vida en ese momento. Pero el Señor me levantó, el Señor, así yo con eso por dentro, trabajándolo solo, porque lo trabajé solo. No me acuerdo que trabajé ese tema con nadie. No lo trabajé con nadie. Con el Señor. Con el Señor. Entonces, por eso, yo sé que me siento regocijado. Tal vez estoy compungido, tal vez estoy así, pero es que el Espíritu Santo me está diciendo que no importa lo que yo haya pasado en mi vida anterior, Él tiene un proceso para mí que va a ser de bien. Amén. Entonces, cuando el Señor hace conmigo lo que Él entendía que debía hacer, entonces yo me siento renovado porque el Señor me da un ministerio para trabajar con las generaciones. Dios con las generaciones. Dios con las generaciones. Y yo decía, pero ¿y por qué las generaciones si yo ya un hombre adulto, qué sé yo qué, y esto? No, el Señor me puso a trabajar con los niños, a trabajar con los adolescentes. Un los trabajo jóvenes, hermoso. Trabajo un trabajo precioso. muy lindo. Un trabajo donde nosotros llegamos a la iglesia, al área de donde está la iglesia y donde quiera me sale un niño, pastor, pastor, pastor. No, y la comunidad nos consta, hemos hecho trabajo con usted, acompañándole, trabajo de evangelización en la comunidad, una comunidad muy vulnerable. Amén. Muy vulnerable, que no tiene no tienen servicio de agua potable, no tienen carretera asfaltada, bueno, un sinnúmero de cosas. Y desde hace muchos años el pastor está ahí, donde era una laguna. Sí, ahí está la iglesia, con mucho esfuerzo, piedra a piedra, madera a madera, clavo a clavo. De eso a nosotros nos consta. Y la comunidad ama la congregación. Amén. Entonces, cuando yo veo a esos niños, que trabajo con estos niños, yo me reflejo. Digo, estos niños están falta de amor. Entonces, yo tengo que procurar que niños como esos no pasen tal vez ese momento amargo que yo pasé. Que lo trabajé solo, pero hay niños que no tienen la capacidad tal vez de trabajar eso. Así es. Entonces terminan en las calles, terminan haciendo diabluras y esas cosas. Entonces nosotros, yo creo que estamos en un buen tiempo. Nosotros como cristianos tenemos que expresar el amor a los demás. Amén. Tenemos que enseñarle el amor de Dios a los demás. Hay mucha necesidad de amor en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Y usted dirá, pero pastor, usted está equivocado. Este no es el programa que usted debe hablar eso. Este es el programa que debo hablar. Claro. Porque es que hay muchos cristianos que están viendo esto. Y debemos entender eso. Hay mucha falta de amor en el pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que revalorar lo que estamos haciendo. Yo salgo a predicar, muchas cosas bonitas, muchas actividades, pero estoy trabajando el amor de Dios con mi prójimo. Vamos a hablar un poco de eso, porque eso usted lo ha vivido en carne propia, lo que es el amor. Yo soy fiel testigo de que, mire, una vez nos sucedió a nosotros una situación como pareja y el pastor estuvo ahí con nosotros y tal vez en un momento determinado pudo habernos llamado y hablarnos un poco fuerte a nosotros. Sin embargo, cuando nos llamaba para saludarlo con mucho amor, y nos supo esperar. Yo puedo ser testigo de eso. Nunca el pastor nos habló mal, nunca nos hizo sentir mal y verdaderamente él tiene la calidad moral en este momento para hablar del amor al prójimo. Yo puedo dar testimonio de eso. Amén. Y eso se está perdiendo. Vamos a hablar un poco de ese tema, pastor, que me gustaría hablarlo con usted, que es un hombre que puede hablar, porque muchas veces nosotros hablamos lo que no vivimos y testificamos de lo que no sabemos, pero de este tema usted puede hablar y puede testificar. Amén. ¿Qué está pasando con la humanidad y en qué podemos nosotros contribuir como cristianos evangélicos lavadas con la sangre de Cristo? No hablo de una religión, hablo de ser cristocéntrico, de hacer lo que Dios hizo, de caminar como Jesucristo caminó, de hablar como Él habló. Bueno, lo primero es entender que nosotros somos hermanos. Somos creados por el mismo Dios.
Oye, qué cosa. Y yo he dicho que la diferencia entre un evangélico y un no evangélico es lo que haga el evangélico. Sí. Y la decisión que, por ejemplo, que levantamos la mano y decimos, yo acepto a mi Señor como único y suficiente Salvador. Amén. Es la única diferencia. Exactamente. Y lo que haga el evangélico es la diferencia entre él y un inconverso. Yo así lo defino. Entonces, cuando hablamos de eso, de qué podemos hacer nosotros como cristianos, es llevar ese amor a la gente. Esta mañana me llamó una muchacha que trabajaba con nosotros en el transporte ejecutivo. ¿Se acuerda cuando usted vendía los seguros allá y todo que ahí eso? fue que nos conocimos, que yo era supervisora de una compañía de seguros y conocí al pastor y el pastor era el encargado de una ruta en San Luis. Para los que no son de nuestro país, San Luis está en Santo Domingo Este de República Dominicana. Y yo llegué ofertándole los seguros al pastor y ahí nos conocimos. Yo estaba en recursos humanos y digo yo, pero si usted vende seguro, el mejor seguro lo va a vender usted aquí. Entonces, porque somos hermanos. Claro. Amén. Entonces, ese momento que nosotros tomamos a veces para evaluar lo que debemos hacer, debemos incluir el amor a los demás. El amor a los demás. Nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. La vida nos da a nosotros a veces algunos detalles de lo que debemos hacer, pero muchas veces no nos lo da. Pero la palabra sí da los detalles de cómo tú debes trabajar. Así es. Cómo tú tienes que accionar con los demás. Y en los tiempos de que nosotros nos convertimos, 96 por ahí, donde la gente cuando se convertía ya tú tenías una familia, pero era automática. Sí. Era automática, ¿sí? A veces era tanto amor que te daban que tú te olvidabas un poquito de la familia tuya, de Sí, sangre. tú lo que quieres estar metido en la iglesia, tú sabes, porque de que tú llegas, tú Eso sabes es cómo amor y es. amor. Y la viejita te abraza, el viejito te abraza, el niño, todo el mundo te abraza. En tu casa, dime, ¿qué tú quieres? Y más si tú eres de los músicos. Entonces, cuando yo llego al evangelio, yo digo, pero es que esta familia es una familia amorosa. Pero en estos tiempos estamos viendo que hay debilidad con eso. Estamos trabajando más en hacer emporios eclesiásticos. Y yo sé que me van a... Crucifícalo, crucifícalo. Emporios eclesiásticos. Y te lo digo porque estando yo tal vez en movimientos eclesiásticos, yo tengo una iglesia que tengo casi 2 años antes de la pandemia, con la zanja hecha para echar la zapata. Y todavía no tengo los materiales, nada más me faltan varillas para terminar. Pero yo tengo muchísimos pastores que tienen iglesias grandes, que tienen grandes entradas, que tienen grandes ofrendantes, que tienen grandes personalidades que ofrendan. Pero pastor, fájese usted. Eso podría ser la palabra, ¿verdad? Pero por el amor de Dios, una congregación que se está levantando. Usted tiene muchos años perseverando ahí, que lo que está ahí lo ha hecho con su propio esfuerzo. Amén. Pero yo sé que ahí el Señor va a levantar algo precioso para ese lugar. Porque el Señor nos dio la visión para la iglesia, una escuela para los niños. Por ahí hay muchos niños que no tienen acta de nacimiento, no tienen cómo ir a la escuela. Así y pasan el día entero caminando descalzos y sin ropa. Que a veces cuando llegan a la iglesia yo tengo siempre una caja de ropa que me dan la gente y yo les pido, ponte esta blusita, ponte este porcher, ponte esta camisa. A un niño le pongo los zapatitos y le sirven. A veces dicen, no, pero yo me lo pongo así, pastor, aunque me quede grande. Ay. Y a mí me da esa cosa donde hay tanta gente, tantos cristianos con closet lleno de ropa, cajas llenas de zapatos que no se lo ponen porque ya me lo puse 3 veces. Entonces yo veo que a nosotros nos falta ese amor. Nos falta ese amor. Esta mañana había una persona que necesitaba una funda de Pampers para una hermana y llamé a una persona que me había ofrecido unos Pampers. Me dijo, venga pastor, que están aquí. Y ella es de la iglesia católica. Ella es de la iglesia católica. Y yo llegué temprano, me dijo, venga temprano porque tengo que salir. Y ella tiene que salir y todavía a las 11 de la mañana yo estaba en su casa. Porque el Espíritu Santo se metió de una manera Gloria a Dios. que fue terrible. Santo.
Y esa mujer, el Señor la tocó de una manera tan especial que usted podría decir, bueno, pues esa evangélica. Esa evangélica. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en eso. Pero el amor que el Señor me hizo llevarle donde ella no tiene frontera. Es que no, estamos enfocados a que si no es evangélico, no puede ser católico, no puede ser menonita. Es que a eso es que nosotros tenemos que predicarle. Inclusive, y con el ejemplo. Pero hay, inclusive, con el ejemplo. pastora, hay una situación que yo he visto en iglesia, hay dos iglesias en la misma calle, de diferentes denominaciones, y hay una que termina primero que otra, casi siempre. Y entonces esa que despachado primero pasa por la otra y se encuentran los hermanos y no se saludan porque no son de la misma congregación. Oh, Señor Jesús. Eso, y eso pasa. lo vemos. Sí, eso es así. Entonces hay una falta de amor. Entonces cuando tú me haces la pregunta de qué tenemos nosotros que hacer, es nosotros amarnos. Es cumplir lo que dice la palabra, que ellos sean uno como nosotros. El Padre y el Hijo son uno. Y nosotros tenemos que romper esa barrera. De lo contrario, ¿cómo el inconverso va a venir a la congregación? Así si los es. hermanos no se aman, si los hermanos no se tratan entre sí. Hay dos iglesias que tienen nombres diferentes, pero somos el mismo cuerpo. Así es. Y lo predicamos, porque los pastores, los evangelistas, predicamos muy bien ese tema. Que somos uno, que somos un cuerpo, y que si una parte del cuerpo duele, la otra también le duele. Eso lo predicamos precioso. Yo he escuchado muchos mensajes bonitos sobre eso. Pero no lo vivimos. Pero no lo vivimos. Entonces, para que el mundo pueda cambiar, Margarita, necesariamente nosotros tenemos que darle amor a este mundo. Tenemos que demostrar el amor que Dios ha puesto en nosotros para que ellos puedan cambiar. Cuando un delincuente mata a una persona para atracar, es que está falta de amor. Y le dice, no, es un criminal, es un criminal. Algo lo llevó a... Algo lo llevó. Sí, a delinquir. Entonces, tenemos que trabajar con la raíz del asunto. No puede ser que a un niño le dan un cartoncito de leche que es para tomársela y tiene que pegársela en la cabeza a otro. Entonces, ¿usted cree que la escuela tiene la culpa de eso? No. No en los hogares. Ahí es que se empieza. Que una masita, como le decimos nosotros aquí en este país, masita, un cake, ¿no? Un little cake. No, eso es muy fino, un little cake, pastor, no, una masita es. Ay, Dios mío, ¿cómo lo explico? Para mí, cuando yo me la como, lo siento así, como un little cake. Aunque le dicen picapollo, gloria a Dios. Ah, bueno, sí. Bueno, entonces, cuando tú ves un asunto así, que se lo dan para que se lo coma y lo que hace es que se lo tiran al otro, no importa que le puedan peligrar un ojo, darle un golpe. Es decir, que hay mucha maldad en el corazón de la gente. Y eso viene trabajándose desde los hogares. Y los niños que usted ve así son esponjan, algo han visto en sus hogares. Claro. Un maltrato, algo, pastor. Pero hablando de eso, ¿qué opinión le merece a usted cuando una persona, por ejemplo, usted sabe que la vista está encima de nosotros, los pastores, no sé ni siquiera cómo decirle, las personas siempre están encima de la mirada del pastor, como que el pastor no le duelen las cosas, el pastor no es un ser humano, el pastor no siente, no tiene necesidades, y siempre como que la persona, el que no es cristiano, idealiza al pastor como una persona perfecta. ¿Qué pasa con esos pastores o esos ministros que no dan el testimonio adecuado? Bueno, eso... Pues eso es lo que hace que daña. Claro. Porque lamentablemente por uno pagamos todo. Si usted se portó mal, ya todo el mundo dice, esos son los pastores evangélicos, esos son los evangélicos. Exactamente. Y eso es un pastor. Y eso que es un pastor, que si no fuera pastor. Entonces, y la gente tiene razón cuando hace ese asunto de admiración. Porque se supone que no solo el pastor, sino el creyente. El creyente, porque dice Jesús, que aprendan de él que es manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros no reflejamos esa mansedumbre, esa humildad en nosotros, entonces la gente tira esa frase. Y diga que es cristiano. Y diga que es pastor. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el testimonio nuestro. Porque si no cuidamos nuestro testimonio, el evangelio va a ser, no va a ser detenido, pero va a ser golpeado.
Porque yo trabajo en un lugar donde hay muchos jóvenes, adultos, y dependiendo de cómo yo me comporte, ellos van a decir el evangelio vale la pena o Exactamente. no vale la pena. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, no por asunto de muchas veces decimos, no, el pastor se enamora, que la pastora se enamora, no es cuestión de eso. Es que nosotros tenemos que respetar lo que nosotros estamos representando. Nosotros estamos representando a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que guardar ese testimonio porque somos embajadores de Cristo. No, y una frase que le voy a decir, que voy a repetir millones de veces, voy a repetirla cada vez que tenga que repetirla. Usted y yo somos la iglesia donde la gente no va a ir, porque hay gente que nunca van a pisar una iglesia. Y la Biblia que hay gente que nunca van a leer. Hay gente que nunca van a abrir la Biblia. Pero usted y yo somos la Biblia y la iglesia. Claro. Como usted se comporta, ellos van a querer decir, yo quiero ser como él. Porque, oye, mira, fulano le habló mal y él le respondió con una palabra mansa, una palabra blanda. Fulano lo amenazó y él no ha tomado represalia. A mí me ha pasado. Y mire que Dios me ha cambiado bastante. Amén, amén. Dios me ha cambiado mucho. En estos días en la congregación, una hermana me dijo a mí, Margarita, pero Dios te ha cambiado. Ella tiene como 15 años conociendo que yo, hermana, todavía estamos en la rueda. Porque todavía hay cosas que Dios tiene que quitar. Pero yo tenía un temperamento, todavía que me quedo un poquito matado. El apellido. Pero sí, ajá. Pero que yo decía una palabra y le quemaba los cabellos a la gente. De decir una palabra nada más. Entonces le he pedido al Señor, Señor, ayúdame, deposita en mí los frutos del Espíritu, la mansedumbre, la templanza, pero cuando son personas que realmente no reconocen sus errores. Porque una de las cosas importantes es, ok, te equivocaste, pero sé humilde, humíllate, pide perdón. Exactamente. Hay personas que están dentro del Evangelio que no han sido transformados. No, y realmente es el peligro, que están dentro. Porque mucha gente dice, no, pero hay que mantenerse ahí. Ok, pero tiene que haber transformación. Claro que sí. Yo no puedo ser un pastor que cometa un error garrafal, un error que sí, que es real, y quedarme como si nada ha pasado. Y seguir ministrando como si nada ha pasado. Eso es peligroso para... Tiene el corazón cauterizado para mí. Entonces, es igualito que a uno que está buscando la policía para meterlo preso. Sí, está pasando por lo mismo, está pasando por un momento de delincuencia. Cuando tú no reconoces tus errores y no te humillas delante del Señor, tú no puedes pararte en un púlpito. Deliberadamente administrar. Administrar. Administrar demonios, porque eso es lo que hace administrar demonios. Ese es el gran problema. Que entonces nosotros, inclusive las organizaciones, no sé hasta qué punto, pero lo primero que debe hacer una institución eclesiástica que dirija pastores, dirija iglesias, es tener un cuerpo disciplinario. Es decir, un cuerpo disciplinario que cualquier situación de un pastor que pertenezca a esa institución cometa cualquier error, debe ser llamado y debe ser amonestado y debe ser restaurado. Porque ese es el papel de quien dirige gente. Realmente. Es decir, usted tiene que hablar con la persona que tiene el problema, usted tiene que accionar sobre esa situación, resolver el problema, amonestar si hay que amonestar y restaurar. Sí, porque aquí no se procura hacer leña del árbol caído. No. Ese no es el trabajo que a nosotros nos corresponde. Claro que no. Pero sí llamar a capítulo a la persona para que recapacite. Porque hay momentos en que el enemigo te ciega y no te deja ver más allá de tus narices. Y tú cometes un error tras otro error, tras otro error. Pero el error más grande es tú, sabiendo que estás haciendo lo que estás haciendo, ministrar en las cosas del Señor. Dios es muy celoso. Mire, yo digo que Dios ha tenido una misericordia muy grande porque antes, usted sabe que al templo nosotros entrábamos con una campanita. Y cuando esa campanita no sonaba, alaba, porque eso fue que el Señor se lo llevó. Ahora no hay gente que deliberadamente se pone en el púlpito a ministrar. Ay, no lo diga, Margarita. El que sí, que usted hace su fechoría, iba a decir otra palabra. Usted hace su fechoría y se para en el púlpito como que nada es nada y va a tener su consecuencia. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero mire, si está pasando algo en su vida por la cual usted no puede ministrar, no se pare en el púlpito, no se pare. Absténgase, y aunque le den la oportunidad, no tome santa cena,
no tome parte. Es más, mire, le digo una cosa, muchas veces yo he discutido y yo ni un pandero toco, pastor. No, es que la palabra dice No, que, yo ni un pandero toco, mire. La palabra es tan estricta con eso, que dice que si tú tienes algún problema con tu hermano, alguna contradicción, y tú vas a llevar la ofrenda, eso hasta el Señor dice, a mí no me importa lo que tú vayas a traer, mejor déjala por ahí. Sí, no es que te la lleve, oye bien, no te la lleve, déjala ahí y vete y ponte a cuenta. Vete a cuenta con tu hermano. Claro. Entonces, día por día nosotros vemos ministros, vemos personas cristianas que hacen tantas cosas y no se arrepienten y no hacen confesión de lo que han hecho, no corrigen ese error. Entonces, eso merma lo que es la entrada de la gente al Evangelio. Y uno dice, pero no, como quiera, el Señor va a añadir los que son salvos, eso lo dice la palabra. El Espíritu Santo va a añadir lo que son. Pero hay gente que no entra por la actitud de nosotros. Por la actitud de nosotros. Entonces, esa sangre va a caer sobre nosotros. Así a nosotros es. nos la van a cobrar. Es decir, que usted sea de tropiezo, dice que es mejor usted agarrar y colgarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar, es mejor para usted eso, si usted le sirve de tropiezo a uno de esos pequeñitos. Así es. Entonces, nosotros predicamos tantas cosas bonitas, pero entonces no ejecutamos en la vida. No la vivimos. No la vivimos. Entonces, yo creo que este es un espacio que va a servir para eso, para que la gente entienda que hay que amar a los demás. Pastor, el tiempo siempre nos traiciona. Wow. Cuando el tema se pone bonito, está poniendo bueno. Eso es siempre. Pero hay una segunda parte. Yo siempre le digo a todo el que está ahí, mire, usted que está ahí y no se ha suscrito, mire, suscríbase aquí abajo, el link que usted ve abajo, denle a la campanita para que cuando salgan los programas le pueda avisar y usted se conecte con nosotros. El tiempo nos ha traicionado, pídame la segunda parte. Pídala, póngale en la cajita de comentarios. La segunda parte, pastor, siempre me gusta darle la oportunidad a que usted, como el Espíritu Santo ponga en usted, amén, una oración o un último consejo. Amén. Los micrófonos están abiertos para usted. Lo primero que voy a decir en este momentito que tú me das es que la única forma que nosotros tenemos de cambiar este mundo es con el amor. No sé si se lo oí a alguien decir, pero siento dentro de mi corazón que lo único que puede hacer cambiar este mundo es el amor. Así es. Porque cuántas cosas se han creado, cuántas leyes la viven transformando cada 4 años, cada 2 años, cada vez que quieren, la quieren transformar, pero no han podido hacer nada. Entonces yo creo que lo que debe entender, primero los cristianos, porque los cristianos sabemos del amor, porque fuimos salvos por amor, por gracia. Y sabemos de eso. Así es. Usted como cristiano no me diga que usted no sabe del amor. Si no sabe del amor, no es cristiano. Amén. Porque la base de ser cristiano es el amor. Porque Dios entregó a su hijo por amor. Amén. ¿Quién entrega a su hijo? ¿Quién lo entrega? No, ni siquiera por otro hijo. Solamente Dios. No se cambia Dios. ni uno por otro. Entonces, nosotros tenemos que dar amor. Amén. De la única forma que este mundo puede ser transformado es por el amor de Dios. Y si alguien que está escuchando y tiene un problema en su casa, un problema no importa de qué tamaño, aplíquele el amor y usted va a ver que va a haber mucha bendición. Pastor, muchas gracias por acceder tan gentilmente a nuestra invitación. A usted que está ahí, por favor, acompáñenos en una próxima oportunidad. Gracias mil por estar con nosotros. Comente en la cajita de comentarios, díganos qué tema usted quiere que tratemos aquí y si quiere una segunda parte con el pastor Freddy González. Será hasta la próxima oportunidad, su hermana y su amiga, la pastora Margarita García, en otro espacio de Zona Sobrenatural por aquí, por Excelencia Cristiana. Dios les bendiga. Shalom.